Hoy jueves 19 de junio de 2025 nos reunimos en este consuetudinario programa académico, este espacio de análisis, de reconstrucción y de reflexión prospectiva en torno al dantesco fenómeno de la violencia comunista que ha ensombrecido nuestra historia, que ha llenado de sangre nuestros campos, de tragedia y dolor los hogares de miles de colombianos y ha impedido el desarrollo del país en contubernio con una dirigencia política incapaz e insuficiente para orientar el rumbo de la nación. El hecho que traeremos a colación es la emisión 784, con lo cual quedaremos a 216 episodios de completar la icónica cifra de 1000. Y hay muchos más para seguir reconstruyendo esta realidad con la cual hemos convivido y parecería que actuáramos como el avestruz metiendo la cabeza entre la tierra o mirando para otro lado, mientras por nuestros cuatro costados pasa la realidad de un desangre que parecería ser eterno. Y nos referimos que en el año de 1966 ocurrió un golpe importantísimo de tropas de la novena brigada, en la cual una unidad del ejército realizó una maestra incursión aeroterrestre sorpresiva sobre una cuadrilla del ELN que estaba al mando de un delincuente de nombre José Ayala, que ha sido estudiante de la Universidad Industrial de Santander y se ha integrado a esta facción terrorista. Este sujeto estaba escondido en un sitio llamado San Gilito, en la zona rural del municipio de Simacota, en la serranía de Los Cobardes, en la cordillera oriental, en el departamento de Santander. El golpe fue contundente un domingo al amanecer. Fueron eliminados todos los bandidos de la cuadrilla, 9 en total y 4 capturados por el ejército en flagrancia con documentos. Este fue un golpe que fue el producto de un trabajo de inteligencia de un oficial subalterno que le siguió el hilo a todo lo que venía ocurriendo y con mucho dinamismo se metió en la operación y logró ese golpe en medio de lo que ocurría en el país, que como siempre ha solido suceder, ha estado en una debacle política y en una politiquería y una rapiña. Estábamos en el cuarto mes de gobierno del señor Llera Restrepo, que había hecho todo lo posible e imposible durante 8 años para llegar allí, y ya estaba comenzando con su politiquería y sus arbitrariedades a tratar de imponerse y eternizarse en el poder, igual que quiere ahora el señor Gustavo Petro. Entremos en materia para ver todos los hechos y el contexto. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Simacota, Santander, para el crecimiento del ELN? Este municipio, recordamos que fue el primer sitio donde apareció públicamente este grupo narcoterrorista y apareció exactamente en enero de 1965 con el asalto y el asesinato de varias personas, el robo de algunas propiedades, la destrucción de algunas instalaciones públicas y la amenaza mediante panfletos y grafitis de que ha llegado el ejército que iba a liberar a Colombia, se llamaban ejércitos bandidos, y que estaban listos para combatir y confrontar al Estado en todas las formas que los buscaran, porque eran los salvadores. Salió a la luz por primera vez que el jefe de esos bandidos ya públicamente era Fabio Vázquez Castaño, a quien llamaban Alejandro, los hermanos de este terrorista y otros bandidos que se daban publicidad porque han sido estudiantes de varias universidades del país y entonces resaltaban esa mixtura de campesinos, obreros y estudiantes, más o menos siguiendo la línea del famoso movimiento obrero estudiantil campesino MOEC. La noticia obviamente impactó muchísimo al país y cuando ya se tenía conocimiento de que el Partido Comunista había crecido mucho con sus guerrillas que estaban para la época formando las FARC,
se le anticiparon estos bandidos del ELN en Simacota. Por su ubicación geográfica, Simacota pues tiene salida hacia los cuatro puntos cardinales del departamento, tiene mucha cercanía geográfica con el área del Chucurí santanderiano, tan famoso por la delincuencia terrorista del ELN, y tampoco queda muy lejos de Barranca Bermeja. Es más, está probado históricamente que hacia esa región, especialmente en los límites de la serranía de los Cobardes, que distribuye ramificaciones geográficas para toda la zona, fue donde se refugiaron las guerrillas liberales del señor Rafael Rangel en los años 50 y 60, y que de ahí se nutrió la base campesina del ELN que venía de Cuba con obreros y estudiantes y sindicalistas, como en el caso del terrorista Fabio Vázquez Castaño, que ha sido mandadero de un banco en el municipio de Armenia, Quindío, y de allí se había integrado a las redes urbanas del Partido Comunista y del MRL de Alfonso López, y en todo ese enredo terminó haciendo parte de la brigada José Antonio Galán, un grupo criminal que viajó a Cuba a formarse y estructurar el ELN. Entonces son muchas las partes de la historia, de los componentes de la historia que le dan esa trascendencia geoestratégica a este municipio, habida cuenta que no muy lejos de allí también cayó, unos meses antes de este golpe, cayó en combate el terrorista Camilo Torres Restrepo como miembro de la cuadrilla de Fabio Vázquez. Adelante. ¿Cuál era la radiografía de la justicia colombiana en el segundo semestre de 1966? Pues siempre hemos dicho aquí y lo sostendremos que los humoristas gráficos le pegan donde es cada vez que, humoristas gráficos políticos, obviamente, le pegan durísimo a la realidad histórica y política de la nación cada vez que hacen sus trabajos que son admirables. Aquí vemos una caricatura que se publicó en los diarios de ese tiempo, en la cual aparece un bandido, delincuente, con la camisa de rayas que indica que estaba preso o que acaba de salir de la cárcel, con una subametralladora en la mano y con una sonrisa burlona diciéndole al emblema de la justicia, adiós y muchas gracias. ¿Qué había ocurrido? Que aquí en Bogotá, en flagrancia, la Policía Nacional capturó una banda de 5 ampones. Aquí los vemos en la foto. 5 ampones que estaban atracando un banco. Y el DAS fue, o estaba mejor el DAS en el sector, y se desató un tiroteo con unos agentes del DAS. Rápidamente la policía fue notificada y vinieron a apoyar al DAS y los capturaron a todos. Todos armados con armas automáticas y semiautomáticas. Uno de esos bandidos, al que caricaturizan ahí, llevaba una subametralladora con la cual intentó asesinar a los miembros de la fuerza pública que lo capturaron. Eso ocurrió en Bogotá, en la calle 18, con carrera sexta, séptima. O sea, un tiroteo espectacular cinematográfico en hora normal de trabajo en una sede del Banco del Comercio. Y fueron capturados todos los ampones con las armas y con los testimonios de los empleados del banco, que esos eran los que los habían amedrentado, etcétera. Pues de manera increíble, en menos de 4 meses quedaron libres porque no habían pruebas suficientes. Imagínense, los cogieron con las subametralladoras en la mano, le hicieron las pruebas científicas de lo que llamaban el guantelete de parafina, estaban las pruebas o los testimonios de los empleados bancarios, los testimonios de algunos de los usuarios del banco que estaban en ese momento en la sede, pero para el juez de la República, que naturalmente eh, tendría que haber recibido dinero los bandidos porque no tiene otra explicación, eh, quedaron libres, libres de toda culpa. Entonces se burlaban en la caricatura, pero es que para rematar, el señor Lleras Restrepo, en medio de su politiquería y su trapacería que acostumbraba para sostenerse en el poder, había propuesto una reforma a la justicia colombiana.
Y venían en ese tiempo, los periódicos tenían una cosa positiva que se perdió, era que hacían artículos de fondo con entrevistas o con escritos de especialistas. Y eso era muy importante, sobre todo para las personas que se querían ilustrar. Y podríamos decir que en parte en esa época los medios de comunicación sí colaboraban en formar pensamiento mucho más amplio acerca de la realidad nacional. Y el periódico El Tiempo realizó una serie de entrevistas y de publicaciones de varios juristas de la época. Y aquí vemos los titulares de lo que sucedía con la famosa reforma judicial del señor Gerard Restrepo, que fueron muchos, pero escogimos nomás dos, pero esto duró más o menos 2 semanas diarias, especialistas dándole críticas a la situación. Por ejemplo, había un doctor de apellido Morales que era muy conocido en el ámbito del derecho civil y el tipo dijo claramente tres frases que pegaron durísimo en la vulgaridad que iba a hacer el señor Gerard Restrepo, que se creía el dueño del país, en su reforma. El uno dijo que era una promiscuidad perniciosa, promiscuidad de temas judiciales metidos unos con otros enredados en esa reforma. Segundo, dijo que era un doctrinarismo caótico. Cuando vimos eso de doctrinarismo caótico, nos acordamos de un sujeto que está en la presidencia actualmente, que promueve exactamente eso, un doctrinarismo caótico para prolongarse en el poder a costa del sacrificio de los colombianos. Y el tercer concepto de este doctor Morales, que era muy experto en temas de derecho civil, era que se trataba de una burla a la Constitución. ¿Le suena parecido a lo que estamos viviendo hoy, 60 años después de estos hechos? Y luego habló otro señor, también muy conocido en la época, otro abogado de esos que se consideraban sabios en el tema, porque realmente eran magistrados que dominaban lo que llaman los abogados la hermenéutica jurídica, y porque sus alegatos eran sobre conceptos sólidos del derecho y no politiquería, haciendo el paréntesis, como vimos ayer, a un gran jurista internacional de Colombia, laureado en varias universidades, dejando como un zapato al señor Montealegre, que es dizque, el ministro de Justicia de Petro, que no hablaba sino estupideces y se dedicó a hacerle elogios y, y a tratar de enredar con politiquería, igual que Roy Barreras o que Benedetti, hechos concretos con los cuales el jurista lo había hecho quedar mal por su propuesta de que el decreto ilegal que firmaron los ministros convocando la consulta popular, según Montealegre, era válido, y este señor le dio con 1000 argumentos la demostración de que era un estúpido que estaba engañando al país porque estaba violando la ley. En ese momento, el señor Blas Herrera Anzoátegui dijo lo mismo. Cuando explicó pública y abiertamente que los únicos defensores y favorecidos o beneficiarios de esa reforma a la justicia como estaba planteada eran los autores, o sea, se refería al señor Gerard Restrepo, que era el que le había puesto a toda su bancada de utilitaristas a que promovieran eso. Y entre los conceptos que dijo era que era un balance de aplicación desfavorable para los colombianos que tendría repercusiones en lo laboral y lo administrativo y que él conminaba a los colombianos que nos ilustráramos un poquitico más para que nos diéramos cuenta cómo esos problemas repercutían en nuestra vida diaria, pero que por ignorancia cualquier politiquero quería meter el país en actividades oscuras. Han pasado 60 años y los colombianos no hemos aprendido, no tenemos claro ni siquiera cuál es nuestra carta constitucional, somos leguleyos a morir sin ningún argumento y después de esto nos aparece un sujeto para ser ministro de justicia con semejante aberración violando la constitución de frente que cualquier lego en la materia lo entiende, que si la constitución dice que toda propuesta de reforma constitucional debe pasar por el Congreso y no tiene ningún adendo ni aclaración, pues debe pasar por el Congreso, pero al señor Petro le parece que no, que él simplemente puede convocar lo que quiera porque él está por encima del Congreso. Y ayer por eso el señor Gaona, que era el especialista, le decía de mil maneras al señor Montealegre que es que el presidente no es superior a la ley porque en un sistema como el nuestro
no hay nadie por encima del Congreso, ni de la Constitución, ni de la ley. Eso mismo lo estaba diciendo el doctor Blas Herrera, lo estaba diciendo el doctor Morales hace 60 años, pero los politiqueros vuelven a intentarlo a ver si les cuadra. Y no se nos olvide que en pleno gobierno de Santos también propusieron una reforma a la justicia que era tan vergonzosa las, eh, las propuestas que hacían, que el ministro de Justicia, Juan Carlos de Guerra Portocarrero, que antes había sido ministro de Defensa, renunció cuando Santos le insistió que tenía que volver a presentar esa reforma en el Congreso. Y él le dijo, no, 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 yo soy jurista y hasta allá sí no me le mido. Le acepté políticamente presentarla, pero yo no puedo poner mi nombre a que quede en la picota pública con una cosa tan atroz, pero los politiqueros son descarados y vuelven y juegan como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo se evidenciaba la infiltración del comunismo en el clero latinoamericano y qué relación había con el ELN? Ya se vislumbraba muchísimo la relación del ELN con con el clero. Eh, Habida cuenta que el terrorista Camilo Torres había sido eliminado en combate y que ya estaba la presencia de esos curas españoles y de esos curas bandidos en varias regiones del país y de un obispo delincuente que había en Buenaventura. Entonces hubo una reunión del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, en el municipio de Mar de Plata, en Argentina. Y allí la discusión ya eran las dos famosas encíclicas de Juan XXIII y Pablo VI acerca de la iglesia con la alianza nueva. Entonces había una línea de obispos conservadores que decían que todo eso se podía hacer y se debía hacer porque la iglesia católica era la cabeza de las propuestas de reformas sociales y de beneficio comunitario. Pero, eso tenía un pero, que la iglesia debía conservar su estructura orgánica, su disciplina y su forma de concebir la relación de la laicidad con el catolicismo y con lo que ellos llamaban en ese tiempo los protestantes que, que protestaban precisamente contra la estructura católica y se abrían en otras sectas, que la Iglesia Católica tenía que mantener la posición que la única religión válida era, o la única rama válida era el catolicismo. Y también trabajar mucho con los pobres, pero dentro de una doctrina social que no politizara ni invitara a la violencia. En el Brasil encabezaba otra línea un curita torcido que era amigo de años A con Camilo Torres, que se llamaba Elder Cámara y que fue el promotor de la teología de la liberación en Latinoamérica. Y este sujeto se salió de la reunión de la asamblea, armó el problema que los obispos estaban fuera de la historia, etcétera, etcétera. Entonces fue noticia en todo el continente esas disensiones, esas discusiones y la necesidad que de hacer cambios urgentes dentro de la conducción de la Iglesia Católica dentro de la comunidad, pero la posición de los conservadores de la Iglesia era nada de meterse a hacer propaganda política ni que los curas participaran en acciones favorables a grupos sindicalistas ni nada de eso porque se estaban saliendo de la norma y era una afectación a la estructura orgánica. Obviamente en Colombia la línea de los curas torcidos que estaban con el ELN promovían y hacían ese esfuerzo por crear su propio camino y hacer lo que se llamó el segundo cisma dentro de la Iglesia Católica después del problema de Lutero. Mi coronel, ¿cuál era la radiografía de las divisiones internacionales del comunismo en Colombia? Pues para esos días publicaron esta foto que es muy diciente, la que vemos a la derecha, estaba un campesino de la zona del Pato en el Huila sacando sus productos tranquilamente y colocaban la nota en el periódico que debido a todas esas divergencias que había entre las FARC y ya el naciente EPL y el ELN, eh, el ejército ha tenido la oportunidad de sacar a tiro fijo por primera vez del Pato y que probablemente había paz y los campesinos decían que ellos lo que querían era trabajar y que no los estuvieran metiendo en cosas de violencia. Pero por otro lado, aquí en Bogotá, el secretario de Juventud
de la Embajada de la Unión Soviética, organizó una fiesta con los miembros de la Juventud Comunista Colombiana. Y eso parte lo financiaron ellos y parte la Embajada rusa les financió. El Banco Comercial Antioqueño prestó la sede social, su cafetería grande que tenía ahí en el centro de la ciudad, para hacer la fiesta. Y estando en plena fiesta, cuando estaban todos esos comunistas jóvenes, muchachos bailando, con banderas y haciéndole cantos a la Internacional de Lenin y todas esas cosas, de pronto estallaron como una especie de pequeños petardos. Y esos petardos tenían algunas combinaciones químicas que causaban un olor demasiado fétido. Y pues obviamente todos los que estaban en la fiesta tuvieron que salirse porque fue imposible soportar ese olor. Entonces se saboteó la fiesta e inmediatamente mm, los comunistas de la línea china, jóvenes también, exteriorizaron públicamente que han sido ellos para sabotearle la fiesta a los comunistas de la línea Moscú. Y el señor Gilberto Vieira y los demás bandidos del Partido Comunista, del Comité Central, armaron el escándalo, dijeron que eso han sido obra de los organismos de inteligencia para sabotear a la juventud que estaba luchando por los cambios. Entonces, como vemos, todos aprovechando el juego, apareció el doctor Alfonso López Miquelsen a terciar en el asunto, a decir que no, que por lo menos desde su partido lo único que tenían las juventudes comunistas era respaldo y apoyo, porque era la solución al país y que además se las admiraba muchísimo a la Unión Soviética y a Cuba. Y así cada politiquero fue aprovechando a ver cómo se hacía visible con lo que pasaba. Y el señor Gerard Restrepo no dijo ni pío de ese escándalo, ni defendió a las fuerzas militares, ni a la inteligencia, ni a la policía, porque a él también le convenía que todo eso ocurriera ya que él era el presidente de los cambios. Y como si fuera poco, en esa misma fiesta había unos jóvenes anapistas que decían seguir al señor Gustavo Rojas Pinilla. Pero cuando habló al inicio de la fiesta el camarada proveniente de Cuba, de Rusia, perdón, acerca de la justicia y la lucha revolucionaria en Colombia y del apoyo que le daba la Unión Soviética a los pueblos, etcétera, etcétera. Los dos sujetos le pidieron públicamente, le dijeron que ellos eran de la ANAPO, que seguían al general Rojas, pero que en realidad ellos eran miembros del Partido Comunista, entonces que lo que necesitaban era que les diera becas. Y el montaje era tal que el tipo inmediatamente les dijo, ya tienen dos becas para irse para la eh, Universidad Patricio Lumumba a estudiar cómo venir a destruir a Colombia y cómo fortalecer la línea del Partido Comunista Soviético para que la línea Pekín de Mao Zedong no se nos imponga. O sea, esto era un carnaval de violencia públicamente tolerado por el gobierno y por los medios de comunicación y los hechos están ahí escritos y no los estamos trayendo de la imaginación. Mi coronel, ¿en qué circunstancias de modo, tiempo y lugar se produjo la baja de 9 terroristas del ELN en el área rural del municipio de Simacota, Santander, en octubre de 1966? Bueno, para poder comentar o resumir lo que dijeron los medios, primero hagamos un engarce histórico. La semana pasada veíamos aquí, en estos mismos escenarios académicos, que el terrorista Fabio Vázquez Castaño había viajado a Bucaramanga por varias razones. Entre otras era planear nuevas acciones criminales con las redes urbanas, recibir los informes financieros y de organización de las redes urbanas, atender unas citas médicas que tenía pendientes porque, según se decía, había entrado en un estado de crisis y de estrés producto de la muerte del terrorista Camilo Torres, y dirigir personalmente dos hechos que fueron muy connotados, que fue el asalto a, a una carga que llevaban con dinero unos empleados del Banco Colombia desde Bucaramanga hasta Barranca Bermeja en el aeropuerto de esa ciudad. Y el otro era
asegurarse y dirigir personalmente el asesinato de un diputado santanderiano que les estaba dando muy duro y del cual tenían que vengarse porque antes había sido representante del abuso, representante de los sindicalistas agrarios de la zona de Chucurí y Barranca Bermeja, y también había sido eh, asesor de las guerrillas del señor Rangel, que luego se convirtieron en la base del ELN. Entonces, Vázquez Castaño había estado en Bucaramanga en todas las coordinaciones cuando había recibido la información que José Ayala, a quien había enviado a otra zona de Simacota, estaba tratando como de abrirse del ELN y formar otra cuadrilla, otro grupo terrorista. Entonces, estando en ese intercambio de informaciones, ocurrió el hecho de los muertos de 9 bandoleros que dio de baja el ejército en esa región. Entonces, ahora sí, miremos qué decían los periódicos. Que esos 9 bandoleros estaban en la zona ya mencionada de Simacota, zona rural en el sitio San Gilito, organizándose y reclutando gente y haciendo actividad logística y distribuyendo propaganda y ampliando el radio de acción del ELN y preparando una gran cantidad de crímenes. Entonces, la primera información que llegó era que posiblemente ahí estaban Fabio Vázquez Castaño y Víctor Medina Morón. Fue la información general que llegó a los medios de comunicación. Y así, inclusive, el comando de la Quinta Brigada publicó esa información que era lo que se tenía ahí, pero en los días subsiguientes se fue aclarando las cosas y ya se pudo establecer qué era lo que ocurría. Lo cierto es que en el reporte de la brigada dice que una unidad del ejército se infiltró eh, en los límites de las montañas de Simacota, San Vicente y Barranca Bermeja, que es como un triángulo allí muy interesante que forma un entorno geoestratégico valiosísimo para los terroristas, que en medio de las acciones de inteligencia que se han hecho dentro del área urbana de San Vicente de Chucurí, se ha obtenido la información y se ha dado de baja a 9 bandidos y se han capturado otros 4. Se les han decomisado una carabina, 6 fusiles, una escopeta, varios revólveres, municiones, equipos de campaña del propio ejército y una suma grandísima de dinero, 8.600 pesos de la época, que eran bastante dinero porque el peso colombiano en ese momento era fuerte. Eh, Todos tenían varios uniformes de la policía y el ejército, tenían una caleta con calzado nuevo, hamacas, medicamentos, cantimploras, etcétera. Eh, y que previo a eso y en consecuencia de eso se han capturado otros 10 bandidos en la ciudad de San Vicente de Chucurí, a quienes también se les han incautado una serie de documentos y otros elementos. También que en esa guarida ese golpe fue tan eficiente que se les encontró un mimeógrafo portátil con el cual montaban toda la propaganda, obviamente papelería, lentes de campaña, víveres enlatados, eh, cable eléctrico para colocar trampas explosivas, dinamita, mejor dicho, tenían todo lo que les pudiera facilitar una gran cantidad de acciones criminales, además de una cantidad de documentos importantes que demostraban los planes que tenían estos bandidos, la relación que había con los jefes de las cuadrillas y con algunos contactos de las ciudades. Fue un golpe importantísimo en su momento. Es más, no fueron 9 bandoleros como en ese momento se dio y fue lo que el ejército encontró en el sitio, sino que con el paso del tiempo el ELN ha reconocido que fueron 11, pero que ellos enterraron a otros 2 que se llevaron heridos que el ejército no alcanzó a capturar. Entonces el golpe fue muy grande y fue prácticamente la destrucción de la cuadrilla de José de Ochoa y el, y el principio del fin de este bandido dentro del ELN. Mi coronel, que informó inicialmente al país mediante comunicado oficial el comando de la Quinta Brigada.
Bueno, el comando de la Quinta Brigada, además del comunicado oficial del que ya hicimos referencia, hizo otras anotaciones porque al día siguiente el comandante de la brigada fue hasta el sitio, ya pudo entrar en el helicóptero, ya que la zona es difícil porque es muy quebrada y además el cielo mantiene muy tapado por el vapor de la humedad de la región. Entonces no es fácil entrar y generalmente en el Magdalena Medio llueve nomás en enero hasta diciembre. Entonces se complica muchísimo los apoyos helicoportados en esa región. Finalmente pudo entrar el comandante de la brigada y ya tomar como una visión más clara, escuchar, porque una cosa es lo que le informan por radio y otra cosa es en el sitio y ver. Entonces él ya le dio una información más clara a los medios de comunicación, contó exactamente cómo había ocurrido. Eh, Decíamos ahora en la primera parte que hubo una operación antes y después urbana en San Vicente Chucurí, efectivamente un guerrillero del ELN que habían tenido los bandidos como un supuesto vendedor ambulante que viajaba por toda la región ofreciendo cosas. Los campesinos le compraban radios, transistores, linternas, ropa. Eso era muy usual en esa época en Colombia. Había unos comerciantes que andaban con unos carritos pequeños o andaban hasta en mulas, en lanchas, se movían por las regiones y llevaban de todo y vendían de todo y regresaban y era su negocio, entonces lo conocía mucha gente. El ELN tenía ese bandido era para que hiciera ese trabajo, pero buscándoles información y estableciendo quién era quién y ayudándoles a abrir zonas. De un momento a otro se enteró que Fabio Vázquez Castaño lo quería fusilar, se perdió del área, entonces mucha gente ya contó que ese era un guerrillero y el propio ELN le anunció que lo iba a matar porque estaba traicionando la revolución. El sujeto se apareció en Barranca Bermeja, el comando del batallón, y contó todo lo que pasaba. Entonces la Quinta Brigada fue a San Vicente de Chucurí, hizo los allanamientos donde él sabía que estaban los contactos, capturaron a unos y esos contaron otras cosas. Entonces entre lo que contaron dieron el dato exacto de la ubicación de este bandido, del tal Ochoa, con sus cuadrilla, y como el delincuente conocía la región y se había movido muchísimo y sabía que lo estaban buscando para matarlo, pues se ofreció de guía con el ejército y fue que los llevó hasta allá al sitio donde ocurrieron los hechos y por eso se produjo la operación. Entonces ya el ejército, para dar mayor claridad a lo que ha ocurrido, pues reunió a los periodistas, el mismo bandido contó lo que ha ocurrido. En ese tiempo se podía y no estaban los derechos humanos ni los que investigaban a los militares por utilizar los civiles de guías y todas cosas. Entonces la foto con la que se explicó eso es una foto que había salido en una revista mexicana de la cual hemos hablado aquí ya, de un terrorista internacional de nombre Renato Meléndez, que había hecho una entrevista a Fabio Vázquez y había ido a cubrir intencionalmente el asalto a un tren y el asalto a un poblado de Papayal con el fin de demostrar que el ELN era la salvación de Latinoamérica. Entonces ahí está en la foto con la que se publica el artículo, todos esos bandidos del ELN con su brazalete, formados como si fueran militares y todos con sus fusiles y disfrazados con uniformes de la policía. Entonces esa fue la segunda información grande para el país. Ya se aclaró que el DAS tenía identificados a tres por lo menos de los nueve, pero que por ahora, esperaban un poquito mientras eh, si los mismos campesinos o los familiares publicando las fotos, en ese tiempo también se podía, las fotos de los cadáveres, les publicaron sobre todo la cabeza y efectivamente aparecieron los deudos a decir ese es tal, y ya se comprobó quiénes eran. Mi coronel, ¿cuáles eran los planes terroristas de los 9 antisociales abatidos? Bueno, ya al tercer día había mucha más información y entonces los periodistas pudieron llegar hasta el sitio y aquí vemos en la foto a la parte baja de la montaña lo que ha ocurrido. Era una hacienda grande de propiedad de un señor
de apellido Ortiz. El señor había sido forzado, como la mayoría de los agricultores de la región, a servirle de cómplice a los bandidos y le habían ocupado dos de sus propiedades. Entonces, con mayor razón, había posibilidad de localizarlos y se localizaron en este sitio, en la serranía de los Cobardes, en la parte intermedia de la montaña, pegados a la pata del cerro en una zona muy boscosa. Ahí tenían el campamento y, como se ve, tenían varias instalaciones. Lo peor era que los bandidos habían secuestrado a una niña de 16 años que era hija del dueño de la finca y lo tenían amedrentado, y a la niña la violaban todos los bandidos y además lo obligaban a viajar a al pueblo a conseguir información, a llevarles víveres. Entonces, también siguiendo en la pista de este señor, se dieron cuenta cuál era la estructura que tenía. Eh, También contaron, o también ya se destapó, que entre los documentos había planes con gráficos y con información detallada de todos los municipios aledaños de la región, los cuales tenían un plan de asalto completo. Luego también se estableció que había una red urbana que viajaba con los abastecimientos y se lo entregaba en cierto punto del terreno al dueño de la hacienda, que estaba obligado a llevárselos so pena de que le asesinaran la hija. También se determinó que había un médico muy conocido de la Universidad Nacional que ya tenía 30 años, no era un niño, no era un bebé, y ya tenía 30 años de edad y andaba metido con los bandidos hace tiempos, pero se necesitaba que lo identificaran. Entonces, cuando el periódico o los periódicos publicaron una foto de estos tres bandidos, publicaron las de todos, pero en particular la de estos tres bandidos, la propia mamá lo identificó y dijo: ese es mi hijo, y él sí estaba en la guerrilla y ya era un tipo de 30 años. En este caso, a diferencia del médico que estaba con el EPL, que la mamá decía que era un santo varón, que era invento de la inteligencia militar, esta sí dijo: ese es mi hijo, y estaba de bandido. También pues se determinaron una cantidad de actividades que realizaban los bandidos en la región. eh, Resaltaron los medios de comunicación que había sujetos muy avispados, como decían, más o menos de 16, 17 años. Obviamente se referían a Gavino, que para esa época era un muchacho, y se encontraron dentro de esos documentos una lista de encubridores o de contactos, y por eso vino un segundo allanamiento y se completaron 10 capturados. Otros se alcanzaron a volar. Se encontró que la prioridad de los asaltos estaba nuevamente a Simacota, nuevamente, o ahora a un pueblo que llama Chimas, a un Chima, caserío, y otro que llama Las Palmas, todos del Socorro Santander. Eh, que allí han estado haciendo, promoviendo marchas campesinas, y había coincidido también con eso, con un hecho grandísimo, en lo cual se infiltraron el ELN y el Partido Comunista, que fue que los educadores de Colombia se reunieron en varios puntos e iniciaron una marcha a pie por las carreteras hacia Bogotá. Y quedó demostrado ahí en ese documento que los maestros de esa región del Socorro habían sido alebrestados por el ELN. Entonces fue un golpe importantísimo en su momento, fue una información trascendental que demuestra cómo el Partido Comunista, la guerrilla, los izquierdistas violentos han venido desde tantos años promoviendo la violencia y el desorden en Colombia, mientras que los medios de comunicación y los politiqueros miran para otro lado, hablando de reformas que les convienen y de pactos en la sombra. Mi coronel, ¿cómo lograron las autoridades militares y judiciales identificar plenamente a los bandoleros muertos en esta contundente operación? Bueno, como ya dijimos, una de las razones fue porque la mamá reconoció que el médico Jaime García Vázquez estaba ahí, pero sobre todo un juez penal del municipio de Ocaña, que tenía un proceso contra este bandido, que tenía fotos de él y que
le tenía la orden de captura cuando estuvo delinquiendo en Ocaña y Valledupar en el área urbana a favor de los bandidos que eran llevados a tratamiento médico, y ya el juez tenía toda esa información. El juez también envió un comunicado certificando que se trataba de ese bandido, del médico Jaime García Vázquez. De otra parte, los cuatro capturados, sobre todo los que cogieron con los 8.600 pesos, que eso era mucho dinero y tuvieron que confesar que eran del ELN, también identificaron los bandidos y comenzaron a contar. Este es Miguel Francisco Pimienta Coptes, alias Alejandro, que era el segundo jefe de la cuadrilla, era también vallenato. Y lo ubicaron y lo identificaron como uno de los bandidos que participó en el asalto a Simacota, a Cruz de Mayo, Los Aljibes y Puente Murcia. Y aclararon que era un estudiante de la Universidad Nacional. Y eso se corroboró porque dentro del material que se había encontrado estaba el carnet de un estudiante con el número 5867, con ese nombre, pero sin foto. Entonces faltaba saber a quién correspondía de esos bandidos muertos. También se identificó a otro bandido que estaba ya en la lista de los que han participado en 3 asaltos de terroristas del ELN. Y así sucesivamente se fue mirando quién era cada uno, todos con un prontuario increíble, y inclusive les encontraron armas de las que se han robado en Simacota, les encontraron pruebas de haber participado eh, en los golpes, pero lo que no sabían eran los nombres. Pero poco a poco fueron identificados casi todos, eh, inclusive el bandido muerto, el médico, se hacía identificar como alias Hermógenes. Por primera vez quedó demostrado por parte del ejército que el ELN había realizado un trabajo extenso de reclutamiento en el departamento del Cesar, porque varios de los bandidos muertos eran originarios de ese departamento y no de Santander. O sea que el hecho o el proceso iba creciendo extensivamente con la complicidad de muchos sacerdotes de la teología de la liberación que poco a poco iban aumentando el área o la esfera de acción del ELN. Entonces, más información importante y más éxitos para el Ejército Nacional que estaba desenmascarando la realidad del ELN. Mi coronel, ¿cómo ocurría entre tanto con las cuadrillas de las recién creadas FARC en el sur del Tolima, en particular la cuadrilla encabezada por Rigoberto Lozada Perdomo, alias Joselo? Pues que cerca a Neiva, en el municipio, en un sitio que ocurrían muchas extorsiones y cosas, fueron capturados 6 bandidos que eran de la cuadrilla de Tiro Fijo. Y con base en esa operación, o en esa información, la sexta brigada, que era la que tenía toda la jurisdicción del Tolima y del Huila, inclusive parte del Meta, tenía mucha jurisdicción la sexta brigada, realizó una operación contundente en la región de Gaitania, donde unos meses antes se ha realizado la operación Marquetalia. Y allí fue asesinado, o mejor, se presentó un combate muy fuerte con la cuadrilla de Rigoberto Lozada Perdomo, alias Joselo, el compadre de Tiro Fijo, y esos municipios de Ataco. Y en medio del combate fueron dados de baja 2 bandidos, pero desafortunadamente fue muerto el cabo primero Luis Enrique Gil Acuña en el enfrentamiento. Los antisociales habían participado en la famosa operación Marquetalia. Algunos le decían cabo Cantinflas y el otro era de nombre Onía Santos. Y también quedó herido el soldado Abad Velázquez Bermúdez. Fue un combate fuerte porque se trató de una emboscada que tenían montado los bandidos, pero la reacción de las tropas fue efectiva y alcanzaron a eliminar a esos dos. Se decía que había probablemente otros heridos, pero a la sumatoria de los hechos se concluye que fue exitoso para el ejército porque fueron capturados 6 bandidos en Neiva o en cercanía a Neiva, dados de baja estos otros dos y se les decomisó material. Sin embargo, todo ese esfuerzo de las fuerzas militares, de los soldados, ese sacrificio nunca tuvo el respaldo político, y menos del señor Lleras Restrepo, que era un politiquero, hablador y oportunista, que solo andaba buscando en reformar la constitución para eternizarse en el poder, porque él era
El Salvador de Colombia. ¿Cómo actuaban las células comunistas de las FARC en la invasión denominada Policarpa Salabarrieta al suroccidente de Bogotá? Bueno, en la parte baja del cerro, que queda al oriente de Monserrate, en ese tiempo Bogotá hasta ahora estaba comenzando a desarrollarse y había unas pocas urbanizaciones legales, pero había unos predios muy apetitosos porque eran terrenos planos y que ya de una u otra manera tenían acceso vehicular y que estaban en la mira de los delincuentes. Entonces fue invadido por mucha gente, algunos obviamente instigados por el Partido Comunista y otras personas por necesidad, por la pobreza, por las dificultades sociales, también aprovecharon y allí invadieron. Entonces, desde que inició la invasión que denominaron Policarpa Salabarrieta, fue el nombre que le dieron, comenzó una disputa marcada al constituir la Junta de Acción Comunal, porque había unos liberales que eran una buena parte de los invasores que no querían nada con las comunistas, ni querían, ni tenían nada que ver con ellos. Pero quienes querían mover la maraca eran los comunistas, entonces llegaron al extremo de formar dos juntas de acción comunal y luego al fin pudieron unificarla, pero ahí había muchos peros, porque ahí llegaban todos los bandidos comunistas de Marquetalia, del Tolima, y esta gente se daba cuenta, pero no tenía la posibilidad de hacer nada porque los amedrentaban. Había un señor de nombre Ancísar Gil, que era uno de los dirigentes liberales del barrio, que tenía permanente disquisición con esos bandidos. Entonces, los camaradas, como les decían a los comunistas en el sitio, o les dicen siempre, eran los que conseguían las volquetas con el material y todo el mundo trabajaba en minga. Liberales o comunistas trabajaban en minga para pavimentar, sí, para pavimentar los andenes, para ir dándole forma a las casas que ya se iba consiguiendo el ladrillo, para ayudar a templar cuerdas, para colocar el paroy o las latas, que cada casa tuviera por lo menos una forma semidigna de vivir, para hacer las acequias de agua. Bueno, ahí había mucho trabajo comunitario. Entonces los comunistas eran los que aparecían con las volquetas. Y un día, ya 6:30 de la tarde, ya más noche que día, el señor Ancísar Gil iba cruzando la calle y lo estaban esperando frente a la casa de él con una volqueta y los comunistas. Y entonces tan pronto el señor inició a cruzar la calle de un lado a otro, lo arrollaron con la volqueta y quedó herido porque él alcanzó a brincar y cuando vio que la volqueta se le venía encima, parece que era una persona muy ágil, entonces quedó herido y cayó al piso y de la volqueta se bajaron tres bandidos aprovechando que era oscuro, barrio de invasión a las 6:30 de la tarde, sin luz, pues ya es oscuro, y lo cosieron a puñaladas ahí para rematarlo para no hacer tiros. Entonces resulta que inmediatamente ellos enviaron una carta a los comunistas que un vehículo fantasma había entrado al barrio y había asesinado a una persona y que eso eran los organismos de inteligencia que habían hecho eso para acribillar a un luchador popular, o sea, una típica salida comunista de cometer un delito y publicar con propaganda otra cosa para voltearle la responsabilidad a los demás. Entonces, en ese momento se realizó o sucedieron unos hechos que tenían que ver con el rechazo de la comunidad y se presentaron a la dirección del periódico El Tiempo una comisión de campesinos que le informaron a la ciudadanía que no era cierto que una volqueta fantasma había arrollado al señor, sino que se trataba de una camioneta de placas D39127 que había sido llevado por los señores tales y tales y dieron el nombre propio. Pedro Salas, Carlos Marulanda, Luis Morales, José María Núñez, Julio César Peralta, N. Franco y las esposas de esos bandidos que eran las que organizaban a las señoras, que todos eran miembros del Partido Comunista, que ellos ya habían amenazado al señor que se fuera del sitio, al señor Gil, porque
él era liberal y no necesitaban liberales ahí, necesitaban era todos comunistas, que uno de esos iba conduciendo la volqueta y se la ha echado por encima y que ellos tenían los testigos cuando vieron por las rendijas de las covachas donde estaban viendo porque escucharon el sonido del motor de la volqueta y además los gritos del herido, cómo se habían bajado dos de esos bandidos de la volqueta y le habían cosido el cuerpo a puñaladas. Y entonces la medicina legal revisó el cadáver y efectivamente encontró que ha sido asesinado a puñaladas y arrollado por la volqueta. Eso nos lo cuenta el curita de Rux, de cómo fue que el Partido Comunista agredió a esa persona y cómo fue que asentó sus redes urbanas en el barrio Policarpa Salabarrieta, que al día de hoy sigue siendo un foco de bandidos comunistas infiltrados ahí. Ya el barrio tiene electricidad, tiene agua, tiene luz y es un barrio normal, pero dentro de ese barrio conviven muchos comunistas que son los enlaces de las FARC aquí en Bogotá, a unas pocas cuadras del Palacio de Nariño. ¿Cuál era la complicada situación de orden público que suscitaba a diario en el departamento de Caldas? Bueno, mi coronel, para rematar, porque Colombia ya estamos viendo un cuadro complejísimo, un paro de maestros que se dirigieron no sé cuántos kilómetros a Bogotá, el ELN metido en eso, los comunistas asesinando gente en Bogotá a la luz a la vista, perdón, de todo el mundo, a pocas cuadras del Palacio de Nariño, el ELN organizando cuadrillas terroristas en Santander y los comunistas de las FARC en el sur del Tolima y en el norte del Huila en otro desarrollo, el Cauca incendiado, secuestros, no hacía mucho que había pasado el secuestro de Harold Leder y otros, y el país en un desorden total, y como si fuera poco, se estaba gestando la desmembración del departamento de Caldas. Entonces, todos los días se recibían informaciones por la radio y por los medios de comunicación escritos que había habido enfrentamientos de personas en Quinchía, Santuario, La Virginia, Marsella, Santa Rosa de Cabal, pero eran enfrentamientos fuertes entre quienes estaban de acuerdo en la desmembración del departamento en tres, porque cada uno quería su propio departamento y otros cerrados a la banda que tenía que seguir siendo un solo departamento y hubo muertos y heridos y tenía que intervenir el ejército y la policía para deshacer motines frente a las alcaldías. Parecía que eh, en esas zonas estuviera saliendo de las manos también. Al final se impuso la disposición de que se crearían los tres departamentos, pero hubo un buen periodo en que los odios y los enfrentamientos se prolongaron. Entonces, eso nos indica que Colombia vivía y ha vivido siempre en ese tipo de confrontación por falta de dirección política, de planeación estratégica, de conversar con las comunidades, de educar a la ciudadanía, sino que como todo, como lo explicaba Salud Hernández, aquí se decide en Bogotá, sin mirar lo que pasa en las regiones, suelen suceder esos y muchos problemas más. Ofrendemos un minuto de silencio con reverencia, admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que fueron asesinadas por los bandoleros que desataron las oleadas de violencia tripartidista contra los colombianos en la década de 1960, especialmente la barbarie causada por el ELN.
¿Tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de sus livianos negociadores con los grupos narcoterroristas a lo largo de 7 décadas de violencia política contra los colombianos? Mi coronel, aquí no se trata ya de ser sesgado o de asumir posiciones per se, es que la realidad indica otra cosa. Es un fenómeno que está arraigado, es un proceso que lleva muchos años de construcción, estamos hablando ya de 60 años pasados, y las acciones criminales de los comunistas armados y desarmados no cambian de esquema, siguen afincados a su forma de hacerlo, y la verdad sea dicha, les ha dado resultado en mantener perviviendo ese caos. Los hechos que acabamos de ver son muy discientes. Es que parece que fuera que lo estuviéramos narrando de lo mismo que vive Colombia hoy, 6 décadas después. Baja de 11 bandidos, capturas en el área urbana y el área rural, decomisos de materiales, hallazgos de información importante, cada una en consecuencia con la época, promoción de paros e infiltración del magisterio, la justicia descompuesta, los politiqueros buscando acomodarse, hacer unas aberraciones jurídicas contra Colombia desde el Congreso de la República, reformando las leyes a favor de ellos y no del país, juristas y personas sapientes tratando de decirle a los colombianos, oye, es que el problema es este, estudiemos, preparemos, formémonos, estructuremos personas que nos dirijan, comunistas cometiendo actos violentos, etcétera, y nada transformador, por el contrario, todo similar. Entonces, vemos a unas fuerzas militares y de policía inmersas en un conflicto del cual no tienen la solución porque la solución es política. La respuesta no es solamente eliminar bandidos, porque eso lo han hecho siempre y con creces, pero es un trabajo sistemático, muy bien elaborado por el comunismo y además con una continuidad impresionante porque mueren o los capturan o se desaparecen esas células, pero surge otra y aparece otra. Y los curas metidos en el tema de la violencia. O sea, es una radiografía muy clara de que este problema es eternizado. Adelante, mi coronel, con sus comentarios del día de hoy. Muchas gracias. Inspirados por los hechos de la Revolución cubana, sus fundadores regresan de La Habana en 1963 creyendo en la lucha armada como vía de liberación nacional. De ahí que se considera a los Santanderes como un territorio estratégico para dar inicio a la revolución guerrillera, quienes recibieron adoctrinamiento y buscaron emular en Colombia la estrategia del foco guerrillero propuesta por el Che Guevara. Cabe anotar que estos jóvenes optaron por una acción más radical, dado que consideraban demasiado pasivo al Partido Comunista. En cuanto llegaron al país, comenzaban a traer miembros de su organización en Bucaramanga y Barranca Bermeja, a los estudiantes y a los sindicatos. Así se formó el grupo inicial, todos procedentes del área urbana. La clandestinidad en la que funcionó el ELN en su época de gestación fue uno de los factores que permitió la consolidación, de modo tal que, a pesar de las labores de inteligencia realizadas por el Ejército Nacional, el ELN logró escapar del control militar. Los miembros de esa guerrilla fueron sumamente cuidadosos en la selección de los primeros integrantes, pero su formación en combate era mínima y así fue que las tropas del ejército bien orientadas y bien comandadas dieron los resultados operacionales que vimos el día de hoy. Para entonces, las acciones del ELN, tomas y emboscadas, en su gran mayoría tienen como objetivo extender su mensaje de levantamiento popular, pero sobre todo adquirir insumos médicos, comida y armamento. La influencia de la Iglesia Católica en el ELN se manifestó a través de sacerdotes que, inspirados en la teología de la liberación, vieron en la lucha armada una forma de combatir la desigualdad social y la injusticia. Estos sacerdotes, juntos con otros miembros del movimiento Golconda, aportaron una perspectiva religiosa a la ideología marxista-leninista del ELN, combinando la lucha armada con la búsqueda de la justicia social desde una perspectiva cristiana. Estos guerrilleros manifiestan a viva voz que la paz total fracasó y dicen que ayudaron a elegir a través del trabajo político que desarrollaron en toda Colombia y ellos se sienten decepcionados por el gobierno y aclaran que ellos lo que hacen es tributar la coca,
como hacen tributar muchos sectores de la economía de la región de la región como gobernantes de estos territorios abandonados por el Estado. Creen actualmente en el gobierno venezolano que los apoya, que ha sido muy valiosa, no solo reconocidos por ellos mismos, sino por la comunidad internacional. Es de anotar que el ELN no era para entonces la agrupación terrorista guerrillera afianzada que hoy conocemos por su actuar criminal que décadas después estamos tratando de negociar lo innegociable con quien no quiere negociar y si desean continuar actuando al margen de la ley, amparados por el gobierno y mesas de negociadores que no pretenden y mucho menos desean la paz total mentada por el presidente. Muchas gracias. Bueno, don Vicencio, muchas gracias. ¿Concuerda usted en ese breve resumen con los aspectos medulares que hemos tocado en la reflexión acerca de la paz? El problema de Colombia es muy enredado, requiere mucha sindéresis, requiere visión estratégica y unos equipos de trabajo resueltos a desarrollar esos planes y programas para que esto inicie a cambiar. De lo contrario, es la repetición de la repetidera y volveremos a escuchar dentro de unas décadas eh, nuevas reiteraciones de lo mismo porque no evolucionamos. Esta noche tendremos un análisis de lo que son las relaciones bilaterales de Colombia con Ecuador y la complejidad que tienen, taller abierto, y mañana continuaremos con nuestra memoria histórica.